repetir. Bueno, vamos a conversar con nuestros invitados, Sí. ¿no? Tenemos a Carlos Guamán. Él es experto en derecho concursal, me parece. No, experto en el mercado de telecomunicaciones. En el mercado de las telecomunicaciones. El experto en derecho Mil concursal disculpas, viene Carlos. después. Adelante, Carlos, por favor, en la mesa. Yo voy a traer mi celular. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Carlos, mil disculpas por la confusión. Un poco para... Ustedes recuerdan que en el Perú no existía Telefónica del Perú, en la época de Alberto Fujimori existía la compañía peruana de teléfonos. Y Entel también, lo que antes era otra cosa que se llamaba Otra cosa que se llamaba Entel. No, Entel, era otra cosa. Entel Antes antes. Entel era perdón, empresas de yo- telecomunicaciones, ¿no? Sí. Otra generación. Y bueno, y se Es la privatizó. prehistoria, ¿no? Sí, muchas gracias. Se privatizó la telefonía Por favor, en el un vaso de Perú, agua. básicamente con Telefónica, corriendo como único caballo en esa época. Han pasado 25 años, 30 años aproximadamente, y ya hay una deuda de 9.000 millones de soles que no se puede pagar. Sí, es que yo creo que nunca se va a poder pagar, pero bueno, es una opinión personal. Carlos, cuéntanos un poco el proceso de privatización, ¿no? La CPT era una porquería. Vamos pasito a pasito porque tenemos para desarrollar amplio y tendido. Vale la Tenemos pena tiempo. revisar la historia. Sí, así es. La CPT era una porquería. Yo me acuerdo que mi viejo, hace tiempo, hace muchos años, tenía la intención de tener un teléfono en su pequeña empresa de ese momento y nunca pudo tener un teléfono y lo Y estuvo no hay pidiendo por lo producto menos más caro que aquel que no puedes conseguir, ¿no? 4 años, efectivamente, 4 años. Y lo más gracioso es que él tenía un socio que tenía un familiar en la CPT y no le sacaban el teléfono. Por más que lo intentaba por todos los medios, nunca tuvo el teléfono, ¿no? Pero bueno, ¿cómo era esto? Así funcionaba lo que podíamos denominar el mercado de las telecomunicaciones, que fue estatizado, recordemos, hace ya varias décadas atrás y permaneció durante buen tiempo, y lo que en términos prácticos eso significó fue un severo deterioro en el acceso de los peruanos a los servicios de telecomunicaciones, que si bien es cierto, por aquella época no hablábamos de internet, sí estamos hablando de la telefonía, y la telefonía creo que es sobradamente conocido por todos los beneficios que genera, ¿no? Estar comunicados con la familia, con los amigos, por temas de trabajo, etcétera. Entonces, siendo todavía por aquella época el servicio predominante la telefonía fija, no había internet, no había telefonía móvil. O sea, muchos jóvenes que escuchan o ven el programa de ustedes seguramente ni se No han vivido imaginan, en esa y no época. se imaginan cómo es un mundo donde solamente había telefonía fija. Y además les comento una anécdota. Hace unos días fui a un centro de entretenimiento donde mis hijos pequeños, 13 años, vieron un teléfono fijo de la época y dijeron: El de disco. Papá, ¿cómo hacemos? Sí. El de disco. ¿Esto para qué sirve? ¿Cómo marco acá? No funciona. ¿No? Entonces, Sí, ¿no? verdad, Entonces sí. teníamos telefonía fija. Pero siendo así, Perú era el mercado reconocidamente con menor tenencia en los hogares de ese producto llamado telefonía fija. Como les mencionaba hace un momento, no hay producto más caro que aquel que no puedes conseguir. Correcto. ¿No? Entonces, en ese momento es que surge un contexto de liberalización de los mercados, liberalización de servicios públicos, y eso alcanzó una serie de servicios, efectivamente. Es ahí donde surge todo un marco normativo nuevo, respaldado cada uno de ellos en una ley en los 90, inicio de los 90, recordemos. Ustedes son bastante jóvenes, pero por aquella época de pronto el peruano, las normas legales empezaron a salir ya no 6 o 10 páginas, empezaron a llegar así, con todos los decretos legislativos que el Poder Ejecutivo, por las facultades que recibía el Congreso, empezaba a emitir para liberalizar infinidad de mercados, entre ellos servicios públicos, de donde provienen todas las OSIs, como las llamamos. En este caso al sector de energía, al sector de transportes, al sector de saneamiento y por supuesto telecomunicaciones, OCIPTEL, OCINREMIN, Sí. OCITRAN y la SUNAS, ¿no? Entonces, que surgen como entes reguladores necesarios para poder precisamente tener un rol de árbitro en mercados que de pronto se iban a liberalizar y donde iban a haber una cantidad de actores privados. Pero digamos, es así donde llega Telefónica. Se vende la CPT y Entel, digamos, a Telefónica en una lógica que yo entiendo es: nadie va a querer comprar esto, véndanlo a uno y monopolícenlo, porque nadie va a querer comprar distinto, ¿no? O sea, la única Demos condiciones forma... para que Sí. los quieran comprar, Claro, para que les es- convenga al privado comprarlo, Digamos, ¿no? de repente no era el mejor escenario, pero dijeron: ya, sáquenme esto porque si no, no hay otra forma, ¿no? A mí vale la pena mencionar algo. Ahí me pongo por un momento el gorro de economista. Antiguamente, porque cada vez menos con el desarrollo tecnológico, pero antiguamente la teoría económica tradicional sostiene un concepto que se llama monopolio natural. El monopolio natural, ¿en qué grado es natural? En el sentido de que no hay manera de que hayan dos, porque los costos fijos son tan altos
que nadie podría tener, si fueran dos y se reparten, el número de clientes no alcanzaría para que los dos sobrevivan. Entonces, en ese caso, que es un caso extremo, que en el caso de las telefonías fijas, recordemos cómo eran las tecnologías hace 40 años. Sí, no es como ahora los costos hundidos de la telefonía en esa época significaban poner antenas, llevar el cable hasta tu casa, o sea, no era tan simple como conectar un teléfono a internet. O sea, había que jalar un cable hasta cada una de las viviendas o oficinas en las que llegaba. Para un único servicio que era telefonía fija. Para un único servicio que era telefonía fija. En ese sentido, claro, o sea, era costoso. Sí, era un costo entonces importante. digamos que honestamente no había alternativa. Puede haber sido Telefónica o puede haber sido cualquiera de los otros 3 postores que postularon al concurso organizado. ¿Cuáles eran los 3? ¿Usted recuerda cuáles eran? Recuerdo que estaba la compañía de Corea del Sur, había una compañía de Estados Unidos, de esas que ya no existen porque han habido una serie de fusiones, y una compañía europea. Ok. Sí, el segundo lugar fue ocupado por SK Telecom, que es de Corea del Sur. Y después entonces empieza ya a entrar en los 2000 la competencia. Entiendo que primero entra, corrígeme si me equivoco, entra TIM, entra Bell South, entran ¿quiénes más? Mira, lo que es curioso es que todos conocemos la historia de Genaro Delgado Parker. Así es. La verdad es que él tuvo un rol... ¡Págame, Genaro! Perdón, no pude resistir. Él tuvo, valga en verdad, es un rol precursor. Él fue quien trajo la telefonía móvil al Perú a fines de los 80s. Tele 2000. Tele 2000. Tele 2000. A fines de los 80s. Miren. Había cabinas telefónicas. De repente vale la pena esta anécdota. Por aquella época, el espectro radioeléctrico, esa palabra tan extraña, ¿no? Que hoy día es el centro del valor de los servicios móviles. En aquella época era casi como un denuncio minero, ¿no? Es decir, tú ibas a un cerro y la verdad es que si no hay nada que se conozca allí, el valor de ese denuncio, nadie te va a reclamar y va a decir yo también quiero, te lo dan, ¿no? En aquella época el espectro radioeléctrico era así, era muy poco utilizado. No es como ahora que unas bandas 4G han costado $900 millones. Visionario era, ¿no? Entonces él iba todos los años a un foro tecnológico por allá en Estados Unidos. Y en una de esas se escuchó, existe una nueva tecnología que va a permitir que el teléfono ya no requiera estar enchufado, conectado a la pared. Digo, ¿qué es eso? Suena interesante y lo trajo, ¿no? Entonces, eso fue a fines de los 80s. Y algo que también trajo Genaro fue la televisión paga, ¿no? Con la empresa que tenía el telecable. Entonces, él fue quien estaba en el mercado, de pronto ya Telefónica, el periodo de concurrencia limitada, que así se llama formalmente, estuvo diseñado para 4 o 5 años, desde el 94 hasta el 98, 99, ¿no? Y alcanzaba principalmente a la telefonía fija. Ajá. La telefonía móvil estuvo Tele 2000 y, como bien acabas de recordar, en algún momento entró Bell South, ¿no? Bell South. Entonces, perdemos el periodo de concurrencia limitada en sentido estricto, era servicios fijos, que por aquella época significaba 3 servicios. Una vez más, estamos haciendo un poco de arqueología, ¿no? El teléfono fijo, que ya casi nadie tiene. La telefonía pública. Ustedes han visto últimamente el ring, ¿no es cierto? Y la larga distancia. Claro. Que por aquella época era una fuente de ingresos importante, ¿no? Ese fue el periodo de 94 por 4 o 5 años de concurrencia limitada. ¿Cómo será esto de las flaquitas? ¿Se acuerdan de las flaquitas que bailaban 24 1977? ¿Era para larga distancia la tarjeta de larga distancia? Eso fue el inicio de los 2000, justamente cuando este periodo de concurrencia limitada concluye. Ajá. El mercado se abre en los servicios de telefonía fija. Y eso era larga distancia. El móvil ya estaba abierto. Entonces, el primero era larga distancia. ¿Por qué larga distancia? Porque no requieres tantas redes dentro de la ciudad. No es tan costoso, sino tú tienes contratos con proveedores que están satelitales, por ejemplo, ¿no? Y tienes el servicio. Entonces, eso fue lo primero que apareció. Y la modalidad que fue creada aquí se llamó llamada por llamada, en términos prácticos. 1977. Sí. Y Americatel, por aquel entonces, que hoy es parte de Entel, luego de una larga historia, fue el primero que se movió en ese servicio. Y como era un servicio previamente inexistente, tuvo una campaña de publicidad tan intensa que todos la recordamos. Claro, claro, pero buena campaña de publicidad. Señor Carlos Guamán, una consulta. En el tema de Telefónica como tal y en su modelo de negocio, ¿cree usted que afectó bastante estos contratos de interconexión a los que tuvieron que acceder las empresas que entraban a competir? Mira, la interconexión es un servicio mayorista. De repente, para las audiencias, lo que vale la pena decir es que todos los operadores otros nuevos de telefonía fija para dar ese servicio necesitaban
redes que se llaman mayoristas, así como en cualquier comercio. Troncales. Sí, troncales. Tienes el comercio minorista, el comercio mayorista, y el minorista requiere que el mayorista le provea los bienes que va a comercializar. En telecomunicaciones es exactamente lo mismo. Tú acabas de decirlo, troncales, ¿no? Entonces, existe todo un marco normativo relacionado con eso, por el cual se denomina facilidad esencial. Todo viene del inglés siempre en estas cosas, ¿no? Instalaciones esenciales, quiere decir. ¿Esencial en qué sentido? En que sin eso no puede haber competencia. Exacto. Entonces, sí, pero digamos, más que afectar o no, es un proceso natural cuando los mercados se van abriendo. Okay. ¿En qué momento fue que Telefónica empezó a tener dificultades, diría usted? Porque es cuando empiezan a entrar la competencia en móviles y cuando ya el teléfono fijo no se hace una necesidad. Te diría que más que los servicios, lo que va impactando es la combinación de demanda y oferta. O sea, de lo que los usuarios van requiriendo y lo que los operadores van ofreciendo. ¿A qué me refiero? Vayamos al caso de los móviles. Los móviles hoy día pesan alrededor del 60% de los ingresos del sector telecomunicaciones. O sea, claramente por lejos es el más grande. El siguiente ya no es como si me dijeran telefonía fija, sino internet fijo, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué ocurre con los móviles? Llega primero el 1G en los 90s. El 1G se convirtió, como decíamos hace un rato, es un teléfono fijo, solo que sin estar pegado a la pared. Eso es 1G. 1G. Ah, mire. Sí, sí. Okay. Cuando recordamos los zapatos grandes, sí. eso es 1G. Los zapatófonos, eso es el 1G. Es simplemente exactamente lo mismo que el teléfono, solo que sin estar conectado. Y al comienzo era un bien suntuario. Era carísimo. Ajá. Carísimo no solamente el equipo, sino que pagabas cuando llamabas y pagabas cuando recibías llamadas. Sí, y me acuerdo que había en limusinas, ¿no? Se creía que el teléfono era como de millonarios y tenías Totalmente. un teléfono. ¿Quiénes fueron los primeros que tuvieron el teléfono 1G? Todos quienes eran directivos en las empresas de todo tamaño, claro, de tamaño grande en el Perú. Luego llega 2G, ¿ya? Y 2G ya es el teléfono, pero ya tenía una diferencia. Ya no solo voz, tenía mensajes de texto. Ustedes recuerdan antiguamente, quizás no recuerdan ustedes, pero digamos, el mensaje de texto, ese ya era tremendo boom. Sí. Ya no solamente puedo llamar, ahora ya puedo mandar un mensajito. Todos así se empezó a por llamar. mensajes de texto, ¿es verdad? Sí. Todos Sí, con nuestras claro. enamoradas, Confirmo. nuestras primeras enamoradas. Confirmo. Enamorados. Reducíamos las palabras para que nos Y alcance la empezamos cantidad de los- letras. las abreviaturas, ¿no? Había unas páginas web en las que tú podías enviar los mensajes gratis, porque si sí, los mandabas desde tu teléfono, Exacto. pues, tenías que pagar. Y se acuerdan que tenías que apretar una letra 2-3 veces para que un Exacto. número, 2 Sí, 3 claro. tic, 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 ya bueno. No, Y ya. si lo enviabas por el teléfono y no por la computadora, se te agotaban el saldo de SMS que tenías en el plan. Exacto, tenías un Sí. límite. Hoy día, ¿quién envía SMS? La ¿quién? SUNAT. Los que te dicen que te ganas una camioneta, ¿eh? También. Eso fue 2G, el SMS. Luego ya llegó el 3G, que en su momento también fue de impacto porque ya tenía algo de internet. Pero si vemos el internet 3G con los ojos de hoy, diremos, vaya, esto es terrible, ¿no? Pero ya en su momento ya podías acceder a alguna que otra página web. Consulta, ¿hay operadoras que todavía ofrecen 3G en zonas remotas del país? Es decir, zonas donde no llega... O muy bien la 2G. señal. No, en realidad si no llegas con internet, no llegas ni con 4 ni con 3, llegas con 2. O sea, Con vos. 2, ok. Sí. Ese es uno de los desafíos en el Perú. Ok. Que todas esas zonas que todavía subsisten con 2G, que pasen a 4G. Ok. Y saltan de frente, ¿ah? Ya Ok. no pasan por 3G, no tiene sentido, ¿no? Ok. Y ese salto, se imaginarán el impacto que genera en todos los centros poblados, sobre todo rurales, donde eso va pasando últimamente. Entonces, llega 3G, ¿ya? Pero el gran salto, y ese ahí quiero llegar a tu pregunta, perdón que me haya extendido, pero el 2014 se da la entrada de Entel y Vitel. Y meses más, meses menos, se da la primera licitación del 4G. Antes ya estaba Claro, ¿no? Esa es la configuración del mercado. Claro, ¿no? empezó el 2005. Telefónica, Claro, Entel y Vitel. Esos son los Ya. 4 grandes. Si vamos a rápidamente repasar eso, inicio del siglo. Ajá. En móviles estaba BellSouth, que ya había comprado a Tele 2000, Ajá. ¿ya? Esa fue una transacción de General Gao Parker, pero así, del punto de vista de transacciones, es un caso emblemático, ¿no? Porque le costó casi cero y lo vendió en cientos de millones de dólares, ¿no? Y así Igual no pagaba, pagó. Igual no pagó. Bueno, estaba BellSouth. Y estaba Tim también. Estaba BellSouth, estaba Telefónica y estaba TIM, que entró en 2001, Sí. ¿no? ¿Por qué se da esta ola de entrada de los móviles? Porque, y no solamente es un fenómeno de Perú, que también ayuda a explicar lo que está pasando hoy, no solamente Perú, sino Sudamérica en conjunto. ¿Por qué? Porque en los mercados desarrollados tienen claro que los mercados latinoamericanos como acá, todos nuestros países, tienen un nivel de tenencia de las personas de telefonía móvil
pequeñita. Y todos sabían que el teléfono móvil iba a ser el boom en el mundo, solo que en Europa ya estaba en mucho más por ciento y acá estaba muy poco por ciento. Había campo. Entonces, había campo. Y si recuerdan, hay un cuarto operador que quizás no lo han mencionado Nextel. porque estaba muy para empresas, Nextel. Que Nextel llegó el año 1998. Entonces, fíjese este escenario. Pero yo tuve Nextel en algún momento de mi vida. Al final entró para gente, ¿no? Al final Sí, estuvo un... para personas que tenían actividades como... Para personas dedicadas a actividades de marca, con mucha marca personal o con trayectoria de profesional independiente, ¿no? Y es precisamente Sí. la imagen que te vendían, ¿no? Nextel para empresarios. Por Correcto, la y rapidez de- emprendedores, sí, Emprendedores. sí. Pero a lo que quería llegar es, miren ustedes cómo empezamos el siglo con 4 operadores móviles, pero en un entorno muy diferente. Entonces, claro, entra al mercado hacia el 2005 más o menos, ¿no? Y Bell South es comprado por Telefónica, y no en Perú, sino en toda la región. Correcto. Entonces ahí hubieron 3. ¿Y cuándo es que se da ya un cambio más significativo? Cuando en 2013 Nextel es comprada por Entel. Ok. Y en esos meses más, meses menos, entra Vitel. Entran 4 operadores. Pero ahí en un escenario muy diferente a inicios del siglo. Ahora ya estamos como estables, ¿no? O sea, porque ya los operadores que había hace 10 años son más o menos los mismos que hay ahora. O sea, ya... Y la gran pregunta es qué tan estable es eso, porque al comienzo del siglo, cuando tú tenías para crecer muchísimo, tenía sentido que hayan 4. Hoy día, donde tienes que 9 de cada 10 peruanos tienen teléfono móvil, y Sí, ya no hay mucho y para con un crecer. ticket promedio, que es uno de los más bajos en Sudamérica. Correcto, pero eso es por la competencia. O sea, Por la competencia, gracias ya. a que hay 4 y que se están carcomiendo entre ellos, nosotros pagamos menos, ¿no? Y pierden los que no saben competir como Telefónica. Con lo cual pienso llegas yo. con lo cual llegas a un punto importante, ¿no? Que lo que estamos hablando ahora sobre lo que le pasa a Telefónica, si bien es cierto, tiene las particularidades de la empresa, es un fenómeno que está ocurriendo en general a los operadores móviles o móviles fijos, porque los 4 dan móviles fijos, ¿no? Entonces es un escenario bastante particular. No es habitual que un mercado en Sudamérica tenga 4 operadores móviles. Ajá. Los únicos que lo tienen son Brasil, pero Brasil es Perú multiplicado por 8, 10. 8 o 10 en economía, y lo tiene Chile. Chile, pero donde tienes un PIB per cápita, un PBI, una economía que tiene el doble del tamaño, Ajá. y donde el ticket promedio, el ARPU que se le llama en telecomunicaciones de móviles, es el doble que en Perú. Entonces pueden resistir, ¿no? Entonces no es tan habitual eso. Pero el punto es que todo cambió. El cambio radical que empieza más a sentir Telefónica es el 2014, cuando llegan 2 operadores y pasas de 2, porque Nextel siempre estuvo dirigido, nunca tuvo ni en Nextel una cuota de mercado mayor a 5%, Ajá. porque estaba muy focalizado, Ajá. ¿no? Empresas de cierta característica, por ejemplo una pesquera, Ajá. porque en alta mar, ¿no? Nextel, o el caso de profesionales independientes, que por muchos que sean, igual en términos totales no pesan tanto. De modo que ahí empieza un primer hecho de mercado. Y el otro hecho de mercado es la pandemia, que aceleró el crecimiento en Internet fijo residencial. Un pequeño paréntesis ahí. Yo creo que esa opinión personal es uno de los ejemplos claros de que cuando compites beneficias al consumidor y lo que haces es sacar del mercado a las empresas que no funcionan tan bien, ¿se dan cuenta? Es decir, esa es la razón por la cual mi evangelio, digamos, es el evangelio del libre mercado. Llegan 4, bajas el ticket, pagas menos, o sea, tú como consumidor pagas menos, y la empresa que no pueda competir, bueno, saldrá, pues, y después terminarás purgando el mercado con las que sí lograron competir, y ya después se verá otro escenario. Pero bueno, ese es el pequeño paréntesis de mi parte. Ahora, Saludo tu... Pero eso es cuando son cosas no esenciales, mano. Claro, pues ¿por qué me miras a mí? Yo pienso que te Sí, voy a sí. contradecir. O sea, libre mercado en telefonía ya, pero en medicinas y alimentos no, el pues. pase. Te doy ahí el pase. Ay, Dios mío, Pero bueno. este chico libre mercado. Ya, bueno, en fin. Yo tenía una pregunta respecto a la empresa Twenty. ¿Qué pasó con Twenty? Porque entró con una campaña bastante fuerte y la verdad no duró pues nada, ¿no? Pertenecía a Movistar. Estamos desempolvando. Sí, estamos haciendo arqueología de telecomunicaciones. Sí, mira, Twenty es uno de diversos intentos de Telefónica para la expansión de sus negocios, ¿no? En ese caso, tuvo la figura de operador móvil virtual. En el Perú todavía existen un poco, pero tienen una cuota de mercado menor al 1%, de modo tal que de repente no les suena a ustedes, ¿no? Uno que actualmente opera, por ejemplo, se llama Cuy Móvil. Pero ¿cuál es el sentido del operador móvil virtual? Ese modelo nació en la primera década del siglo en Europa, cuando los operadores móviles necesitaban crecer mucho allá en Europa. Salud. Gracias. ¿No? Y decían, no nos da para... Nosotros estamos dedicados a la infraestructura
no nos da para tener todos los canales comerciales para llegar a nuestros clientes. ¿Qué tal si nosotros nos dedicamos a la infraestructura y que existan otros operadores que son una suerte de comercializadores, no, entre comillas, porque no es exactamente un comercializador, pero un comercializador que se dedica a llegar a los clientes. Claro, vender. Pero ¿por qué es virtual? Porque no tiene red. Entonces el operador se dedicaba a tener la red y el otro se dedicaba a llegar a los clientes y ganaban ambos. El operador telecom ganaba porque su base de clientes se expandía y el operador virtual ganaba porque ganaba el margen comercial que todo comercializador gana, ¿no? ¿Y por qué fracasó Pero ese modelo? ese modelo que tuvo sentido en Europa en la década inicial del siglo y en Estados Unidos también, llega a Sudamérica hacia la segunda mitad de la segunda década, cuando ya la penetración móvil, la tenencia del servicio móvil, ya no era poquita con mucho por crecer, sino ya estaba muy por encima del 50, 60, Ya estábamos 70%. cerca del tope. Hoy día en el Perú tenemos 42 millones de líneas móviles en servicio y somos 33 millones. ¿No? Entonces ya realmente queda muy poco. Limpiando las duplicaciones, porque a veces hay usuarios que tienen doble línea o que compras una línea prepaga en cierto momento y de pronto cambias de línea por una promoción. O tienes el de tu trabajo y el personal, también, también el trabajo te da. Señor, uno para que te roben y uno Claro. para que no te roben. Uno personal, el otro para que ya te Y uno extorsionen. en la calle, claro, para que te extorsionen. Señor Carlos, Diversas motivaciones. Señor, Limpiando análisis todo, eso, comercial. limpiando todo eso, en el Perú tienes entre 28 y 29 millones de líneas. O sea, existen unos 4 millones de peruanos, ¿no? Ajá. 3 en verdad si excluyes a los infantes, ¿no? Que todavía no están conectados con el móvil. ¿Dónde se ubican geográficamente principalmente los peruanos no conectados? En el ámbito urbano hay, por ejemplo, adultos mayores que no tienen línea móvil, ¿no? Pero fundamentalmente en el ámbito rural. Señor Carlos, hace unos días, o creo que unas semanas, con derecho a equivocarme, usted mencionó en un artículo que en el mercado peruano, en Perú, precisamente las multas y los entes reguladores eran excesivos precisamente para las compañías de telefonía. Entonces, ¿cree usted que Movistar o Telefónica en este caso, entra en crisis precisamente por todas las multas que se le achacaban encima? Son una serie de factores las que pueden explicar la situación actual, pero digamos, una vez más quisiera regresar al concepto de que las sanciones, para que tengan una idea, las sanciones de Mociptel el año 2024 están cerrando en 200, por encima de los 200 millones de soles. Para ubicar esta cifra en contexto, hace 5 años eran 40 millones. ¿Ya? Ahora, de repente ahora están bien y antes no estaban bien. La verdad es que más que una comparativa en el tiempo, es calcular cuánto representa eso respecto al sector de telecomunicaciones en cuanto a sus ingresos. Los ingresos del sector se ubican más o menos en el orden de 15.000 a 16.000 millones de soles, ¿ya? Entonces estamos hablando de 1,2, 1,3%. Tú puedes decir, bueno, 1% no le hace mucho daño, pero el punto es que el aporte, por ejemplo, el aporte a FITEL, que es el Fondo de Acceso Universal para llegar con el Internet al ámbito rural, ya es 1%. Entonces la pregunta es, ¿tiene sentido que en multas ya más que lo que aportas al rural? Sí, es una gran interrogante, ¿no? Y además que si uno revisa los expedientes con las motivaciones de las sanciones, muchas veces se trata de, incluso la fórmula no está bien utilizada porque a veces las multas se basan en incidencias a algunos usuarios, por ejemplo en Lima, y la fórmula de cálculo determina que el monto de la sanción, de la multa, no en función a las personas afectadas, sino multiplicado por los 10 millones que somos en Lima. Okay. ¿No? Entonces, tiene sus temas debatibles, el monto de sanciones que es un monto récord histórico. Y también aquellas el año acciones pasado por ya las hizo cuales se récord. sanciona, ¿no? ¿Perdona? También aquellas acciones por las cuales se sanciona. Por ejemplo, entra mucho al debate esto de que si las empresas de telefonía que brindan chips en la calle, finalmente pues incumplen alguna de sus obligaciones. Sí, ese es uno de los temas. En realidad, por supuesto que seguridad ciudadana es un tema importante para todos. La cuestión ¿es responsabilidad del sector telecomunicaciones o responsabilidad del sector de seguridad ciudadana, ¿no? Y sí quisiera subrayar otro elemento. Mira, ya que mencioné las motivaciones, ¿no? Hace un momento mencionábamos que algunos de ustedes enviaron... ¿Cuándo ha sido la última vez que algunos de ustedes envió un SMS? No, nunca. Ya. Resulta que hay una multa si es que el tiempo que tarda en segundos el SMS de origen al destino tarda más que el umbral, que el techo que la norma dispone. Desfasado. De pronto te cae una multa. Claro, lo Pero que tú dices, pasa... oye, eso le importa al usuario. Claro. Ya, pero, o sea, si es que el Entonces, usuario necesita enviar un SMS, por supuesto que le importa. O sea, yo sí siento, y ya que estamos un poco entrando en ese terreno, que hay personas que tienen
historias de terror con Telefónica. Ah, pero por supuesto. ¿No? Y hay multas que se le imponen a Telefónica y finalmente la sensación que tiene la gente es que no las pagan, que son intocables, que prefieren pagarle a un abogado para que las discuta que pagar la multa finalmente o pagarle una reparación al usuario. de eso. Mira, hoy día, ¿qué está ocurriendo? Y creo que ustedes han tratado este punto. Hablamos de la competencia, ¿ya? Pero hoy día ya la competencia, que es lo que finalmente, y ahí saludo tu prédica de libre mercado, ¿ya? La competencia es muy sana, pero por supuesto que es muy sana. Pero ¿qué está ocurriendo ahora? Que así como tenemos este programa que se transmite de una forma que ya no es bajo el formato de televisión tradicional, es una cantidad de contenidos que los usuarios estamos consumiendo, ¿no? Bajo medios alternativos a las telecomunicaciones propiamente dichas. ¿Y qué resulta? Que los contenidos que consumen más Internet, las aplicaciones en el mundo que consumen más Internet corresponden a 3 o 4 nombres que conocemos muy bien, ¿ya? Y que están monetizando los modelos de negocio vinculados a contenidos y aplicaciones, y que eso está demandando que los operadores de telecomunicaciones en el mundo, no en Perú, en Sudamérica, sino en el mundo, cada vez tengan que invertir más en infraestructura, pero quien monetiza, porque la infraestructura que cuesta mucha plata en inversiones, tienes que recuperar la inversión, no la están recuperando, sino que van a los quienes desarrollan las aplicaciones muy conocidas que todos conocemos, que todos usamos, ¿no? Entonces, eso está imponiendo hoy día un desafío a los operadores de telecomunicaciones del Perú, de Sudamérica, de Estados Unidos y de Europa, y de Asia, por último. No sé si me dejo entender con esa parte. Sí. O sea, digamos que, aparte de que tienen que competir, no están monetizando porque la plata se están llevando YouTube, Facebook, lo que sea. Así es. Entonces, hay todo un debate internacional sobre cómo puede haber un equilibrio entre los nombres que tú dices y los operadores de telecomunicaciones. Me parece válido, pero también sí ha habido operadores que han crecido brutalmente y que han hecho margen, como Win, por ejemplo. De paso que aquí Mónica Paredes dice Win es rentable, superchat, Win es rentable a costa de la precarización laboral, las condiciones para sus fuerzas de ventas tercerizadas son bien precarias, en fin, investiguen. La cosa es que Win sí creció muchísimo en fibra óptica, supuesto, en ese contexto en el que usted... Le doy un número nada más. Muchísimo porque muchísima gente decía, y eso me pasó a mí, cuando todos estábamos en pandemia y muchos podíamos trabajar desde casa, veíamos que el internet de Telefónica fallaba. Se caía. Pero fallaba todos los días. Y entonces, no, escúchame, Win no falla, Win tiene mejor velocidad, o lo que sea, y Win y cualquiera, y muchos de los otros también, y la gente se cambió. Y lo único que recibías de las empresas como son, pues, ahora que estamos tocando el tema de Telefónica, era de lo que pasa, amigo, es que estás en casa y ahora hay muchas personas conectadas. Sí. O sea, solamente solamente recibía excusas o pretextos y no una solución. Entonces, ante esta situación es que los usuarios optan pues por esta nueva alternativa que terminó siendo Win. Ahora, la pandemia generó un salto, perdón, solamente para completar la idea de él, la pandemia generó un salto en la demanda de internet fijo residencial. Hoy día ya Perú está a la saga respecto a Sudamérica, pero nos estamos acercando aceleradamente. Y sobre todo con la fibra óptica. Eso lo aprovecha Barriga, pues con Win, ¿no? Eso lo que hace es decir, Eduardo Barriga. Lo que hace es decir, oye, este es mi momento, ¿no? Bueno, de hecho, Win había sido Win Residencial, que es toda una iniciativa interesantísima de la empresa Win, que antes tenía otro nombre, y que estaba dedicada siempre a las empresas. Optical Network. Sí, que estaba dedicada siempre a las empresas y que tenía, por tanto, un tendido de infraestructura y fibra óptica ya establecido. Le sirvió para, bueno, con eso vamos a entrar a internet fijo residencial, que es un mundo muy distinto residencial que empresas, por supuesto, ¿no? ¿Y cuándo entró? Entró 2018, 2019, es decir, llega la pandemia y tú tenías a los técnicos de Win expandiendo la red. Por todos lados. Yo me acuerdo de haber visto sí, entonces, bueno, Win es un nombre, pero el punto es, recuerdan que hace un momento les mencionaba del monopolio natural de hace 30 años. Ahora, lo natural es la competencia, porque ya la necesidad de inversión para desplegar una red de fibra óptica al hogar se han ido reduciendo. ¿Y eso qué significa? Que ha surgido una cantidad interesante de operadores de acceso a Internet en muchas ciudades del Perú. Es decir, es muy probable que buena cantidad de la audiencia de ustedes fuera de Lima accede al Internet a través de operadores que ya no son los nombres de marca nacional que conocemos, sino operadores de Trujillo, de Piura, de Arequipa, del Cusco, ¿no? Es verdad, eso es algo muy interesante. Es verdad, para la gente que nos ve desde alguna provincia, ¿es verdad que detrás de WOW hay unos rusos? Hasta donde sabemos, el WOW es de propiedad de un fondo de inversión ruso y eso la verdad es que no es... No está mal, ¿no? Pero creo que es transparente porque, digamos, el CEO tiene un apellido
apellido de origen ruso, entonces yo supongo que es ruso. Okay. ¿No? Templaste. Lo que pasa es que WOW, si tú ves el cuadro de fibra, Ajá. en Lima, que es el principal mercado, Win compite con Movistar, ¿no? Están casi a la par, un poquito más de un tercio cada uno. Pero si te vas a provincia, WOW tiene como 40 y tantos por ciento, 40%, y Movistar 20%. WOW les ha sacado la mierda a Y todos. tiene como imagen de campaña Jefferson Farfán, ¿no? Ah, sí, claro. Y así como WOW, que WOW es un ejemplo, ¿no? De cómo ha surgido en diferentes ciudades del país operadores de acceso a Internet. Y el número 5, que se llama Mi Fibra, Ajá. ¿dónde nació? Nació en Chiclayo, ¿no? Ah, mira. El operador interesante. de Internet fijo residencial, número 5 en el Perú, nació en Chiclayo. Ah, mira, qué interesante. Bueno, Sí. yo quiero Dale. Tenía un comentario. No, Perdón. sí, yo quería. Ya, para no retroceder tanto, otra de las cosas que puede ser un factor para la caída de Telefónica también es el hecho de que ya cada vez menos gente tiene cable. Eso es un factor. Cada vez menos gente ese contrata negocio era televisión chico, por ¿no? cable. Mira, ¿verdad? Ese negocio era chico, el del cable. ¿O no? El cable negocio mágico. fue chico, siendo chico tuvo un crecimiento interesante hasta la década pasada, más o menos mediados, y ahí empezó a bajar. Hoy día es evidente que está en picada, ¿no? Y eso, una vez más, lo que pasa con las telecomunicaciones es que en la medida que es una industria global, mucho de lo que pasa en nuestro país es algo muy similar a lo que pasa en los alrededores, ¿no? Ajá. Entonces, las aplicaciones que tienen, por ejemplo, mucho de streaming, están sustituyendo, ¿no? Y eso ya no es ninguna novedad. Pero un elemento que ya sí se suma en el caso peruano es la piratería. Ah, ok. Ya, es una cantidad muy importante, 30, 40%, depende cómo lo midas y en qué año lo midas, de quienes tienen televisión paga, lo tienen bajo medios no Claro. formales, por decirlo así. Y eso, por supuesto, es algo que siempre tenemos entendido que la autoridad ha combatido, pero parece que no es suficiente, ¿no? Una pregunta, si en el mercado de telecomunicaciones actualmente la televisión por cable está en bajada y por otro lado el teléfono fijo pues casi ya nadie lo usa, ¿por qué las empresas operadoras lo siguen ofreciendo o prácticamente te siguen obligando? Te condiciona. Te Dice, condiciona. Ah, ¿quieres internet? Ah, ¿quieres cable? Sale en trío. Ah, sí, solamente en trío. Pero mira, y te dice, pero al final vas a pagar. Déjame nomás que te instalo el fijo. Igual no lo usas, no importa. Exacto. Es nada lo que te cuesta, pero déjame instalarte. O sea, es como, ¿por qué? ¿Cuál es la O sea, motivación ¿para de qué? seguir instalando teléfono fijo si uno, casi nadie lo utiliza y dos, pues no incide, según las empresas, cuando contratas el servicio, en el precio final? Cobrarte. Bueno, telefonía fija residencial en Lima es provisto por Movistar y Claro. ¿Te refieres a ellos? Claro. Supongo, ¿no? La verdad es que incluso yo he visto casos donde te dicen si es que tomas las 3 en vez de los 2 servicios, el precio es menor. O sea, al revés. ¿En serio? Es como si te dicen menú con postre Pero- sin postre. pero ¿por Si qué? es con postre te sale menos que sin postre. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Precisamente por eso, no le encuentro yo el sentido. El sentido, bueno, ellos sabrán, yo no lo he leído en ninguna parte, pero lo que más o menos deduzco es que les interesa mantener en sus tablas de resultados, es decir, tengo 2 millones o 3 millones de líneas fijas. Para que no ¿no? les digan chau, chau, deja esto ya. déjalo Sí, morir. y en todo caso, ¿sabes qué? Desde el punto de vista de marketing, sirve para sostener qué tan fuerte es tu vínculo con el cliente. Vale. Tiene 3 conexiones conmigo, que es más que decir que tengo 2 conexiones conmigo, ¿no? Ah, Y ok. por eso ocurren este tipo de promociones que yo les he visto. En una publicación de Infobae de ayer, justamente contaban que el gran problema era que habían perdido líneas fijas. Sí, pues. Telefónica la mayor cantidad de sus pérdidas venía, Sí. o sea, Eso no es así. Es por el lado móvil. Ok. es por el lado móvil. Ya, Sí. pero vamos a Telefónica entonces porque para Vamos. ir cerrando esa idea, antes Vamos. de cerrar contigo, Carlos, que me parece importante, que es Telefónica ha perdido una cantidad brutal de líneas móviles el año pasado, ha sido el que más ha perdido, como 240.000 líneas móviles en portabilidad. Telefónica no está ganando por mucho la competencia en Internet de fibra óptica. Telefónica tiene unos ingresos que vienen en caída, tiene una competencia fuertísima de Entel y Vitel, sobre todo, como has dicho, que le están sacando la mierda en la competencia. ¿Cómo va a salir adelante? ¿Cómo una empresa en esas circunstancias sale adelante, sobre todo si viene perdiendo desde el 2017? Mira, lo que ocurre es que Telefónica ha operado en los últimos años en el contexto que acabas de mencionar, al cual se le suma la situación financiera que ha enfrentado, que es independiente de la situación comercial, de la competencia y todo eso. Ajá. ¿A qué me refiero con independiente? Me refiero a 2 hechos específicos. Uno, esta restricción para las ventas al Estado que ha tenido, que ellos mismos la han mencionado, O sea. ¿no? Y lo otro es esta situación tributaria con la SUNAT, que en el Perú no la tiene nadie, ¿no?
Pero que ellos mismos se pusieron en ese problema, porque si hubieran pagado, o sea, la mayor parte de lo que le den a Sunat hoy son intereses. Sí, pues. Es todo un tema gigantesco. Si pagaban el primer día no pasaba nada. Perdóneme, pero ahí hay un problema con los estudios de abogados Eso iba a de los decir, tributaristas que van y le dicen Telefónica, yo te voy a ganar este juicio, 20 años, se ganaron sus honorarios, pero no le ganaron nada. Claro. Ah, O sea, no, y Telefónica son unos pelotudazos que no Bueno, tenían... Pero es que en el pues, Perú no, ha sí, operado tanto este modelo de llevar a litigio las deudas para esperar a que finalmente Sí, pues terminen venciendo, se hagan impagables, pues que ya les ha terminado por reventar en la cara, ¿no? Pues, sí. Aquí finalmente los únicos que han ganado han sido los estudios de abogados. Así es. Francamente, sí. Así es. Y al final van a tener que pagar 2 veces, pero lo que le pagaron a los estudios de abogados para que les resuelvan la deuda que no les resolvieron, y ahora igual tienen que pagar la deuda con cualquier cantidad de dinero de intereses. La otra vez hablaba con una fuente tributarista que me decía, en este caso solo ganamos los tributaristas, en estos casos solo ganamos los abogados. Y él me decía, no, a mí me parece injusto, yo a mis clientes no le digo esto, pero en verdad hay un montón de tributaristas que te dicen, vamos, yo te lo gano. 10 años después ya que te van a reclamar, si ya pasaste la factura. Claro. Pero bueno, vamos. Tal como ha mencionado, hay un tema de tributario, abogados que honestamente no domino. Ajá. Pero el punto es que en la foto de hoy Ajá. llega un escenario donde por el lado de competencia, de mercado, está pasando lo que está pasando. Perú tiene los tickets más bajos de la región. Y por otro lado, en paralelo, tiene esta situación financiera motivada por una serie de circunstancias. Pero eso es irrecuperable. Entonces, justamente, hoy en este año, como me parece que lo mencionaste, tiene una cantidad de obligaciones financieras por pagar, ¿no? Ajá. Entonces, el operador se enfrenta a una situación en la cual, oye, yo tengo que competir porque la situación exige mucha atención comercial, tengo que innovar, tengo que dar promociones y todo eso, pero por otro lado, tengo esta carga financiera. ¿Dónde asigno mis flujos de caja? Entonces dice, bueno, yo lo que tengo que hacer es, para que esto sea sostenible, tengo que ver la manera de seguir operando comercialmente con relativa estabilidad. Por lo tanto, acudo a este procedimiento. Esa es la forma en que lo interpreto. Este mecanismo, no sé en qué medida es similar o no al famoso capítulo 11 de Estados Unidos, que es la misma lógica, ¿no? El concepto es, vamos a reestructurar o rearmar extender tu flujo, el flujo de pago de tus obligaciones financieras para que tu negocio tenga oxígeno. Ese es el sentido, ¿no? Entonces es ahí donde entran los acreedores que tienen que decir, bueno, ¿creemos o no creemos? Ese es el panorama. La premisa detrás de reestructurar tus deudas es que tú puedas pagar esas deudas, pero como una empresa que está achicándose, que además su matriz, casa matriz española, ya ha dicho que se quiere deshacer de ella, que se está deshaciendo en Argentina, Colombia y México, y que en Perú no se logra deshacer porque nadie la quiere comprar, ¿cómo una empresa así va a poder pagar esas deudas? O sea, es decir, uno esperaría, no sé, pues, para poner un ejemplo, me van a pegar los hinchas de Alianza, pero para poner un ejemplo de la U. La U está empezando a dar muestras de que puede pagar su deuda concursal porque ha triplicado sus ingresos. Telefónica viene con ingresos en caída. ¿Cómo va a pagar su deuda concursal? Lo que pasa ahí es de que este momento, este hito puede marcar un punto de quiebre. Ahora, si los gerentes no lo hacen bien, evidentemente seguirá la tendencia. Pero ¿por qué marca un punto de quiebre? Porque justamente lo que ha pasado en los últimos tiempos es la capacidad de reacción comercial de Telefónica no ha sido tan robusta porque no tenía el oxígeno, tenía que asignar el flujo de caja a pagar obligaciones. Entonces, si ahora extiende este pago de obligaciones, tiene el oxígeno. Ya dependerá que las áreas de gestión, comercial, infraestructura y tal, funcionen bien. Y hay una cuestión importante. No estamos hablando de un negocio mediano en el Perú. Estamos hablando de una compañía que en líneas móviles tiene más o menos 12 millones. En fibra óptica ellos lo han publicado que tiene más de 1 millón de clientes. Ahí nomás tenemos como 13 millones. Entonces, tiene una cantidad de creadores. Uno de ellos es, como bien sabemos, el Estado, Sunat. Algo escuché en un comentario tuyo sobre que el entorno político y tal, la mirada que tengo del asunto es, Sunat finalmente lo que le interesa es, como muchos peruanos vivimos, lo que le interesa es cobrar, ¿no? Entonces, sí le interesa que esto tome una forma en que sea la deuda cobrable. Y lo otro es que según la propia presidenta de la compañía ha mencionado, Sunat es uno de los acreedores, pero no es el único. Hay una cantidad de privados. Claro, la principal fuente de acreedores para Telefónica son aquellos que adquirieron pues los bonos, ¿no? Que están precisamente los inversores de la AFP. Entonces, sí, es preocupante, ¿no? Claro, cuando entra este tema de millones la a la AFP. Exactamente, cuando entra la junta de acreedores, quien va a tomar la posta pues en virtud de este proceso concursal, ahí es donde finalmente
se va a decidir, ¿no? Si Sí. ese proceso de reestructuración ofrecido por la empresa de telefonía es viable o no. Yo personalmente considero que sea viable o no, lo van a tomar, porque de ahí irnos a liquidar Telefónica y que no me paguen nunca. Lo que pasa es que si es o sea, yo de acuerdo, es viable o no, lo van a tomar porque no pueden irse a liquidar una empresa. Exacto. Y después decir, bueno, cobro el 30%, pero Claro. en 15 años se va a determinar que no es viable, ¿no? Porque ¿cómo va a funcionar esa viabilidad? Pero bueno, ahí... Mira, lo que va a pasar en 15 años no lo sabemos, Claro. porque ahora el mundo avanza demasiado rápido, pero la cuestión es, son varios acreedores importantes y lo que pude escuchar hace unos días un experto en estos procesos concursales, eso que yo no soy, ¿ya? Es que hace falta que el acuerdo o que el plan que vaya a ser aprobado lo sea por 2/3. Sí. ¿No? Entonces la SUNAT no es 2/3, No. entonces van a ser varios, ¿no? Claro. Pero necesitas a la SUNAT según para el hacer ma- 2/3. Sí, claro que sí. Y según el marco normativo de estas cosas, todos tienen exactamente los mismos derechos. Es decir, todos van a cobrar la misma proporción, el mismo plazo, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, No, bueno, si es sí. reestructuración, sí. Sí, Si sí. liquidas, no, pues, ¿no? Si Claro, si liquidas, liquidas, cobras no. primero laborales, luego tributarios. Claro, con lo cual a la SUNAT le conviene más bien en realidad que sea bajo esta forma, ¿no? Entonces, eso es lo que debería ocurrir. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto vale, de qué manera vale más Telefónica? Si tú empiezas a tomar cada kilómetro de fibra óptica para liquidarlo, o con los 13 millones, 14 millones, no sé, de clientes de un negocio que tiene 30 años en el Perú. Eso es lo que el acreedor se va a preguntar, ¿no? Entonces, la verdad es que mi hipótesis, si me preguntan mi opinión, es que es un negocio en marcha que tiene bajo el oxígeno adecuado, no el que ha tenido, porque el que ha tenido no ha sido suficiente, sino el que vaya a tener debiera mejorar su capacidad de competir. Pero ahí no queda la cosa. Hay un tema que también has mencionado, la venta. Sí. Ahora vamos a eso, pero Ya. antes de entrar a Ya. eso, básicamente entonces Telefónica nos estaría poniendo en una situación como Estado por la SUNAT y como contribuyentes de las AFP, por las AFP que tienen los bonos, de decir, si yo no me puedo reestructurar, entonces ustedes no cobran Ajá. lo suficiente, entonces tienen que hacer cosas para que yo me reestructure. Básicamente esa es la Sálvenme situación. o perro muerto. Pero Sí, ten es en too cuenta- big to fail, digamos, Sí. casi, ¿no? Pero ten en Recuerda cuenta la que U, el ¿no? plan no es que Telefónica, no es que Telefónica diga, este es el plan, me lo aprueban o no. Tú sabes que hay una dinámica por Claro, la cual... no, de la Junta de Acreedores. Sí. Pero básicamente la SUNAT va a ver ese plan y va a decir, si esta empresa no sale a flote con lo que se está yendo al cadalso, si yo no la saco a flote, no voy a poder cobrar ni siquiera en el plan de reestructuración, así que mejor la sacamos a flote, algo así, ¿no? Y la SUNAT después puede tocarle la puerta, oye, MTC, oye, acá podemos sacar una normita, una cosa Claro, así, ¿no? y además también Mira, estamos y eso dejando está de lado, magnífico, como además. tema de los acreedores, a los empleados y ex empleados de Telefónica, que muchas veces tienen pues juicios Macho. pendientes, que bueno, sí son más Se pequeños. dice que son hasta 100 millones de soles Exacto. igual que se les debe entre vacaciones, sueldos no pagos, Exacto, sí. retiros incentivados, etcétera. Igual son 100 millones de soles a personas, o sea, ahí Igual, sí son personas ajá. con nombre y apellido que están, Pero están digamos, esperando esa- fuera de ese pago. que la hipótesis que manejo, ¿no? Es que vale mucho más como negocio en marcha Eso. que como kilómetros de fibra óptica o antenas de móviles. Lo otro es la venta. No es ninguna novedad Sí, que sí. la compañía es una candidata a una transacción de venta. No es tan novedad que eso fue anunciado el año 2019. Una vez más, por el presidente de la compañía a nivel global allá en España, donde dijo que bueno, y ahí ocurrió la creación de esta empresa subsidiaria que se llama, Telefónica Hispanoamérica. ¿Por qué se llama Hispanoamérica y no Latinoamérica? Porque España decidió, el corporativo decidió que su foco de negocio iba a ser desde entonces, y lo sigue siendo, 4 mercados. España, Alemania, donde ahí habían estado buen tiempo, le estaba yendo muy bien, y dijeron este es un mercado muy interesante. Luego Brasil y luego Inglaterra. Sí. Ya, esos 4. Entonces Brasil. Por lo tanto ya no podían hablar Telefónica Latinoamérica. Hasta ese instante existía una subsidiaria que era Telefónica Latam se llamaba. Y ese instante cambió, es Telefónica Hispam, o sea, todo el resto que es de habla hispana. Y Brasil es una parte. Y además también... esa creación tuvo sentido como una forma de preparar a las operaciones de los países a transacciones de venta, algunas de las cuales ya han ocurrido, como bien sabemos. Claro, y además Telefónica Hispanoamérica le ha estado pues prácticamente dando un poco de caja chica a Telefónica Elevada. del Perú. Total. Claro, ¿no? Que luego se han Le ha estado tachando traducido para que pague, sí. en acciones. Sí, Así claro que que sí, es sí. una situación Sí. bastante complicada y al menos Pero no sé, ¿no? pero si la van a vender a ya eso. dijeron los españoles
que las deudas en Perú no están garantizadas por ellos. O sea, sí le van a seguir dando oxígeno porque no lo pueden dejar morir así como así, pero no están garantizadas. Pero lo otro que te iba a preguntar, Carlos, es ¿quién va a comprar esa deuda? Porque tú, para comprar en un proceso concursal, una forma es lo que hizo el Fondo Blanquiazul con Alianza. Le compra a la SUNAT su deuda y me vuelvo parte del acreedor principal y controlo la compañía. Esa es una forma, digamos. Otra forma es compro un pedazo, pero no sabes si la Junta de Acreedores me va a disolver las acciones. Pero digamos, ¿quién va a comprar tanta deuda? Es demasiado grande. Hay operadores en el mundo que estén interesados en entrar a Perú con las condiciones de competencia pagando tanto dinero. Tu pregunta me invita precisamente a ir al punto que quisiera enfatizar. Durante lo que estamos observando en el mercado de telecomunicaciones en el Perú, donde la plata, no solamente un operador, sino en general del sector, no está alcanzando para todas las inversiones, no es de acá, es del mundo. Claro. O sea, si tú miras AT&T en Estados Unidos, lo que le está doliendo invertir en 5G para expandirse en Estados Unidos, ¿ya? Donde el ticket es 8 veces el de Perú, ¿no? Entonces, ante ese fenómeno, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se da un descalce en una industria entre la plata que te genera el sector y la plata que el sector necesita, ¿quiénes entran? Fondos de inversión. Fondos de inversión. ¿Ya? Entonces, no es casual que a escala global, pero sobre todo en mercados emergentes, se dé la presencia, la entrada de fondos de inversión al sector de telecomunicaciones. Y eso ha ocurrido tan cerca como aquí. Me parece que tú reportaste hace unos cuantos meses la venta de Win Presidencial. ¿Quién lo compró? Un fondo de inversión. ¿Qué es wow? Un fondo de inversión. El número 5, Mi Fibra, ¿quién entró como accionista hace 6 meses? Un fondo de inversión. ¿Para qué creó Telefónica Pangeaco? ¿Para qué entró un fondo de inversión? Pero no entró. No entró. Y no entró. No. Alguien podría decir que al final dijeron, oye, me tienes que dar garantías de que vas a sobrevivir. Bueno, ¿Y dónde está? Y Telefónica dijo, ay, no te puedo dar eso. Pero exactamente, de repente este plan, y para eso existe, ya veremos si funciona o no. Yo no puedo decir nada porque, pero digamos, solo si rescato del punto de vista económico, de mercado, el sentido de este tipo de procesos, sirve para que luego puedan ir y... ¿Qué va a pasar? Que va a haber un alto grado de certidumbre, sea cual sea el plan que pueda ser aprobado, va a haber certidumbre, cosa que hoy día no hay. Ustedes han visto cómo las clasificadoras de riesgo le han hecho un downgrade, le han bajado. Sí, claro. Le han bajado. Le han puesto tarjeta amarilla. Sí, y eso fue brutal. Le han puesto tarjeta amarilla, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué cosa hace el plan de reestructuración? Le dice, oye, va a haber certidumbre y eso te sirve incluso para la venta. Certidumbre de la quiebra. ¿Certidumbre de qué? O sea, no, certidumbre se traduce como tus acreedores no te pueden liquidar en cualquier momento. O sea, tus acreedores vas a estar protegido de tus acreedores. Tus acreedores no te pueden venir a cobrar. Y tus acreedores ya saben cuándo van a cobrar cuánto. Algo así, sí, ¿no? Correcto. Por lo tanto, quien vaya a comprar ya tiene un flujo de caja, digamos, en el horizonte bastante definido. Y eso es lo que a un fondo de inversión le interesa. De modo que no se extrañen que un fondo de inversión vaya a entrar. Señor Carlos. La única forma entonces ahora para Telefónica con una deuda de casi 9.000 millones de soles sería para mí la liquidación o para ti que se venda a un fondo de inversión grande. Hace poco una empresa chilena, WOM, ya entró a capítulo 11, el año pasado a mediados. Y estos procesos, porque sabemos que Indecopy ha dicho que tiene 90 días, ¿no es cierto?, para pronunciarse. Sí. Y una vez que pasen esos 90 días, ¿qué tiempo va a pasar hasta que se instale la Junta de Acreedores, que es esta palabrita rimbombante para decir, ya, dame tu cuadrito? Ya, depende caso por caso en América Latina. Hemos visto casos de todo tamaño, de todo horizonte de tiempo. Desde algunos que han durado 2 o 3 años hasta los que han durado 6 meses. Lo de esta empresa chilena WOM, que entró a capítulo 11, es la 4ª operadora móvil en Chile. Entró al capítulo 11 y en 8 meses cerró el trato, ¿ya? Y de hecho, antes de que terminen los acreedores de ponerse de acuerdo, ¡pum!, lo transfirió a un fondo de inversión. Ok, pero también hay que decir que Telefónica estuvo todo el 2024 intentando encontrar comprador, se sentaron a la mesa y dijeron, no me conviene, ¿no? O sea, ya ha intentado tocar puertas y la gente les dijo... Pero ¿qué tal según le dijo? Avísame cuando tengas tu plan de reestructuración. Eso es una cosa. Señor Carlos, ya para ir cerrando, una pregunta bastante puntual, ¿no? Mucho hablamos de los temas económicos, los temas macro, etcétera. ¿Qué pueden esperar los usuarios? ¿Qué puede esperar el ciudadano que tiene su plan de Telefónica? Que lo han estado acosando todo el mes por teléfono para que se cambie. Se cambió y ahora Telefónica se va. O sea, ¿qué puede esperar el usuario? O el usuario que lo han estado acosando para que se vaya a otro operador. Exactamente. Y ahora está pensando y dice, bueno, de repente me voy. Según lo que ellos dicen, ya, nada. Y la verdad es que existe un marco regulatorio bastante estricto en telecomunicaciones.
y existe un marco regulatorio específico para usuarios. Entonces, no es que tú puedas, entonces ahora los usuarios los vamos a desproteger, todo lo contrario, ¿no? Está obligado, o sea, no duden que el regulador OCIPTEL ahora va a estar con los ojos más encima del operador, ¿no? Y de por sí el operador, ¿cuál es el principal interés para el plan de reestructuración? Mostrar que los buenos resultados, o sea, de acá hace 90 días sin de copia y prueba. Y de ahí que pasen 6 meses, un año, hasta que los acreedores aprueben ese asunto. En ese interín, ¿cuál es el mayor interés del operador? Recuperarse. Mantener a los usuarios. Recuperarse. Entonces se pondrán las pilas. Yo asumo que se van a poner las pilas. Pero ahora, sí es verdad que esto es un golpe de marca y que ahora Entel y Vitel deben estar diciendo, bueno, señores, ahora cada usuario que ve esta quiebra, que ve este proceso concursal de Telefónica es un potencial usuario para mí que estoy además creciendo, ¿no? O sea, puedo echarle gasolina al fuego, que la gente se asuste, quitarle todos los usuarios que pueda a Telefónica y terminar de reventarlos. Claro, porque hay que decir que Entel y Vitel son las dos que han venido ganando en líneas móviles, por ejemplo, ¿no? Es la que vienen sumando. Sí, porque empezaron casi de cero, ¿no? Claro. Hace 10 años. Sí. Y han crecido más. Sí, por supuesto. Pero digamos, yo no sé si en el escenario competitivo, este tipo de temas, porque tú nunca sabes a quién le puede pasar eso, ¿no? Entonces, no es exactamente el arma competitiva más eficaz, ¿no? O sea, en realidad, si haces eso, significa no confías en tus planes comerciales, no confías en tus canales de distribución, no confías en los equipos móviles que le puedes dar en promoción, ¿no? En la infraestructura de 4G que tú entregas. Entonces, no sé si los competidores vayan a ir por ese lado. O sea, evidentemente, o sea, hasta el primer ministro se ha pronunciado sobre el tema de Telefónica, ¿no? Siendo un tema empresarial, ¿no? El primer ministro se va a pronunciar por cualquier cosa. Bueno, yo que uso esa compañía, pienso cambiarme. Así que ya sabes. Esa compañía. Qué terrible. Es la única que llegaba ya. Cada usuario, familia. o sea, cada usuario puede cambiarse. Claro. No, pero en tu caso que por otras motivaciones más de mercado, más si de pronto el servicio no te funciona, ¿no? Reclamas y no te hacen caso, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa toda la vida, no? O sea, es... Bueno, por supuesto, ¿no? Pero por este asunto, yo creo que primero que mi opinión no va tanto que la cantidad de casos, y como quisiera terminar, la cantidad de casos que hemos observado en la región, de servicios públicos, incluido telecomunicaciones. Por ejemplo, AT&T Latinoamérica, ya que hemos ido un poco de arqueología, el año 2008 entró en capítulo 11 y al año siguiente fue comprado por Telmex. ¿No? Entonces la cantidad de casos que hay de salida, porque justamente para eso nace. Entonces, por eso, a mi entender, lo más probable, no tengo una bola de cristal, pero lo más probable es que con el plan de reestructuración correcto, existe una continuidad de negocio y que siga el plan de Telefónica y Spam, que es la venta en algún momento, ¿no? Bueno, Carlos, muchas gracias. Tenemos que decirte adiós, pero hemos hecho arqueología desde lo más profundo del mercado de telecomunicaciones. Sí. Una clase de historia de las telecomunicaciones en el Perú. Así es. Yo no me acordaba de TIM, ni de Excel. Belsao tampoco me acordaba. Nada, así que hagamos una apuesta. Si es que en un año volvemos a conversar de repente y vemos lo que ha ocurrido con Telefónica al final. Nada, muchas gracias. Lo mantenemos en contacto, gracias. Sí, muchas gracias, Carlos. Gracias.